Bueno, Oscar, vamos a saludar a alguien que conocés por la actividad parlamentaria de larga trayectoria y que a mí me interesa, la idea de llamarlo era para que él tiene muy claro siempre lo que se refiere a los números y contrastar verdaderamente las posiciones en la economía, ¿no? Así que en ese sentido siempre ha sido un referente, así que saludamos al dirigente de Unidad Popular, al economista, al político Claudio Lozano. Claudio, Jorge Chamorro y Oscar Orquera saludan, ¿cómo va? Sí, ¿qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio, Un poco muy bajo, bien. ¿Cómo? Que te escucho un poco bajo. Sí, a ver, yo también, a ver si ahí mejora. ¿Escuchás mejor, Claudio? Sí, un poco mejor. Bueno, ahí está. Bueno, la pregunta es, atento todo lo que se está barajando en derredor a el acuerdo no con el Fondo Monetario, los acreedores privados, si hay quitas, si no hay quitas, si cuando hay espera, 2 años, 1 año. Bueno, pero más allá de eso, lo que yo te pido, por favor, que a partir de los estudios que hace el departamento de ustedes de Economía, si se puede clarificar más o menos ¿cuánto es lo que tiene que pagar el próximo gobierno, el de Alberto Fernández, el año que viene, en los próximos años? ¿Cuál es el peso real? ¿Cuánto hay en pesos? ¿Cuánto hay en dólares? Más o menos podemos clarificar eso porque hay muchos números dando vuelta, Claudio. Mira, lo más importante, digamos, en realidad la deuda total a afrontar en vencimientos de capital e intereses está en el orden de los 200.000 millones de dólares para el próximo periodo presidencial. Pero particularmente tenés vencimientos de capital e intereses por 35.000 millones de dólares. Estoy sacando acá lo que sería la parte de la deuda intrasector público, porque si la computáramos estamos hablando de 52.000 millones para el año 2020. De los 35.000 millones de dólares tenés vencimientos de capital que deben estar en torno a los 24.000 millones de dólares y unos 11.000 millones de dólares que tienen que ver con intereses. Si uno toma la situación, digamos, el punto de partida en el que estamos hoy, en los próximos 5 meses hay vencimientos tanto en pesos como en dólares por un equivalente a 21.000 millones, cuando tenemos reservas de libre disponibilidad que están en torno a los 10.000. En todas las cuentas que uno pueda hacer, los compromisos previstos para la Argentina de los próximos años son absolutamente inabordables. De hecho, el 2020 es el año más, te diría, con menor cantidad de vencimientos. Los vencimientos se escalan sobre todo en el 2021, 2022 y 2023, que es donde se concentra la devolución del crédito al Fondo Monetario. Así que tal cual están planteados los vencimientos, Argentina no tiene ninguna posibilidad de afrontarlos y objetivamente para poner en marcha la recuperación de la actividad económica, Argentina necesita una suspensión de pagos de por lo menos 2 años, que desde mi punto de vista está en todas las condiciones para poder lograrlo, en primer lugar porque el default ya lo ha dejado el gobierno que se va, no es una decisión del gobierno que viene. Argentina está en default hoy, como resultado de la propia gestión de Macri. En segundo lugar, porque es una deuda absolutamente irregular, en el sentido de que de los 100.000 millones de dólares aproximadamente que se tomaron, hemos tenido una fuga que está cercana a los 84 o 90.000 millones de dólares aproximadamente, y en donde el acuerdo con el fondo es un acuerdo que está absolutamente flojo de papeles, no hay ningún expediente, ninguna documentación ni respaldatoria por parte del Estado argentino, ni del Banco Central, ni del Ministerio de Economía, ni de la Procuración del Tesoro, que son los organismos que deben intervenir, que claramente tengan la posibilidad de mostrar un contrato concreto con el fondo. El propio Macri no tenía facultades constitucionales para poder llevar adelante el acuerdo porque debería haber pasado por el Parlamento y no lo hizo. Y en tercer lugar, el propio fondo violó sistemáticamente su estatuto, prestándole a una Argentina en situación de fuga de capitales cuando su estatuto se lo prohibía. Así que la Argentina debería, en un contexto de una deuda absolutamente irregular, plantear la revisión del endeudamiento y plantear la necesidad de la suspensión de pagos mientras revisa
y esta suspensión de pagos tiene que permitirnos 2 años para que podamos utilizar los dólares hoy disponibles del saldo comercial y la capacidad ociosa disponible de la economía argentina para poder recuperar actividad económica en el marco de una política fiscal y monetaria distinta que permita recuperar el mercado interno, que es lo que Argentina necesita, ¿no? Qué número, escalofriante, la verdad que lo hicieron de nuevo, es increíble. Otra vez estamos con el tema del fondo y eso explica la urgencia que desde el lobby del fondo y los mercados se hace para ya empezar a negociar, esos nervios que hay, a ver cuándo se empieza a negociar, porque en el fondo saben que están con, vamos a decir así, flojo de papeles. Yo creo que el default planteado por Macri, el default, esta suerte de default selectivo, el envío al Parlamento de un proyecto de reperfilamiento para la deuda privada y el mantenimiento inalterable del acuerdo con el fondo, porque para el gobierno actual lo que no se toca, lo que no se debe tocar es el acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo en realidad, es bueno decirlo también, porque eso hace que sea un tema nodal para el futuro de la Argentina, no es solamente un problema de vencimientos de deuda, no es simplemente un crédito que tenemos, sino que detrás de ese acuerdo hay, por un lado, un conjunto de condiciones de política económica que están incorporadas en el acuerdo, involucran el régimen previsional de la Argentina, la liquidación del fondo de garantía, una reforma previsional que baje la inversión del gasto, la inversión del Estado en la seguridad social. Está incluida una reforma tributaria de sesgo regresivo con una estrategia de achicamiento estatal muy clara, y ha incluido también una reforma laboral, amén de también una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Es decir, no se trata simplemente de un acuerdo, sino de un conjunto de condiciones sobre la política económica del país. Y por otro lado también, la razón por la cual Argentina tuvo un crédito absolutamente irregular, violatorio del Estatuto del Fondo, y de la magnitud que además lo ha tenido, fue porque por detrás de ese acuerdo estuvieron los Estados Unidos y la estrategia geopolítica de Trump. Por eso la discusión del fondo es una discusión que involucra no solamente el tema de un crédito, sino el tema de la relación con los Estados Unidos, la pretensión de los Estados Unidos de que la Argentina mantenga una suerte de alineamiento con la política que los Estados Unidos tienen para la región, política que tiene algunos contenidos muy concretos, como son el tema de el aislamiento y la apertura de condiciones para la intervención sobre Venezuela, la primacía del Grupo de Lima, la estrategia de desarticulación del Mercosur, e incluso la apertura del territorio argentino a la instalación de bases del Comando Sur, en una estrategia que en realidad la clave principal es frenar el vínculo o el crecimiento de las relaciones de América Latina y de Argentina en particular con China. Por eso digo, la discusión con el fondo es una discusión política en general, es una discusión que no es solamente una discusión con un banco que a uno lo financia, y por eso me parece que en ese contexto hay que instalar todas las irregularidades que han existido, porque Argentina necesita, por un lado, flexibilizar claramente el tema de los vencimientos porque no puede afrontarlos, pero también nosotros no podemos seguir teniendo el alineamiento automático que tuvo Macri con la geopolítica norteamericana, y al mismo tiempo no podemos seguir respetando las condicionalidades de una política económica que claramente ha sido un fracaso y nos llevaría a un nuevo fracaso. Claudio, el acuerdo con el fondo es incompatible con las regulaciones macroeconómicas y la estrategia que debiera seguir el gobierno para recuperar la actividad económica, que por otra parte es una de las claves que el país necesita. Argentina está en una situación de ajuste perpetuo, permanente, en una situación de coma inducido en la economía argentina, totalmente. Cual no sale desde el comienzo del acuerdo con el fondo hasta acá. Claudio, hay un contexto ahora totalmente diferente a aquel préstamo que obtuvo Macri. Comparto plenamente las razones, los motivos, ese dinero exorbitante que llega a la Argentina, las razones políticas y económicas. Ahora,
la región ya no tiene el contexto que tenía, me refiero a lo que pasa en Bolivia, Chile, Colombia, etcétera. Tampoco puede quedarse tan aislada Argentina. Digo, tiene que haber un mensaje de, conversemos, no pateo todo hasta cuando a mí me parezca, ¿no? No, yo creo que no hay que plantear ninguna cuestión de carácter rupturista ni decir que uno no va a pagar. Decir que uno va a revisar lo ocurrido y plantear las irregularidades implica colocar a la Argentina en el marco de la ley y colocarlos a todos en el marco de la normativa jurídica tanto vigente a nivel nacional como internacional. Vos fíjate que en el marco del acuerdo con el fondo puso 44.900 millones de dólares hasta el momento en la Argentina. En ese mismo periodo en que se hicieron esos desembolsos, la deuda que pagó la Argentina, supuestamente este era el objetivo del acuerdo con el fondo, la deuda que pagó Argentina equivale a 22.000 millones de dólares, es decir, ingresaron más fondos que la deuda que se pagó. Pero en ese mismo periodo en que ingresaron esos fondos y se pagó el monto que acabo de decir, en la Argentina se fugaron 36.000 millones de dólares. Ese periodo es el periodo que va entre junio del 2018 y el último desembolso, que es de julio del 2019. Es decir, entraron 44.000, pagaron 22.000 y se fugaron 36. ¿Qué quiere decir esto? Que la Argentina disponía de dólares suficientes, propios como para poder haber afrontado sus vencimientos sin haberse endeudado. Y que en todo caso el endeudamiento que se tomó no fue ni necesario y estuvo además absolutamente asociado a sostener la fuga de capitales en el país. Y como el propio estatuto del fondo dice que el fondo no puede prestarle a países en situación de fuga de capitales, de eso también se tiene que hacer cargo el fondo. Por lo tanto, Argentina tiene que poner sobre la mesa estas cosas porque efectivamente, vuelvo al punto, no hay ninguna posibilidad de afrontar los vencimientos tal cual están planteados, y en ese sentido Argentina tiene que colocar todas las irregularidades sobre la mesa, demandar una investigación de la deuda, que además debe ser muy concreta. Acá hay que ver quiénes fueron los bancos que intervinieron en la colocación de la deuda, quiénes son los funcionarios que del lado del Estado llevaron adelante este proceso de endeudamiento, qué vínculo tenían estos funcionarios con esos bancos, si se cumplió o no se cumplió la normativa que existe para endeudar al Estado. De hecho, por ejemplo, en el caso del acuerdo con el fondo, está demostrado hasta a nivel del Poder Judicial que no cumplieron con ninguno de los pasos que debieron haber tenido para llevar adelante el acuerdo, y al mismo tiempo también ver quiénes son los que fugaron los capitales en la Argentina en este periodo. Quiénes son los bancos, quiénes los funcionarios y quiénes fugaron. Nos van a mostrar sorprendentes coincidencias que van a permitir causas penales, identificar responsabilidades. En algunos casos va a implicar poder dar de baja parte de la deuda y en otros también tener en claro quiénes son los actores que han hecho del endeudamiento una posibilidad de enriquecimiento y consecuentemente tendrán que hacer su aporte para poder afrontar los pagos, porque lo que no puede ocurrir es que una vez más la Argentina descargue sobre el presupuesto y las espaldas de toda la comunidad los costos de este endeudamiento. No podemos seguir teniendo un presidente del Banco Central que puede emitir un bono sin autorización del Parlamento, un bono a 100 años, y emitirlo de manera tal de que el que sale beneficiado es el propio fondo de inversión del cual él es socio patrimonial. Por lo tanto, digo, son todas cosas que debemos colocar sobre la mesa para no repetir esta historia que, como bien decíamos, no es la primera vez que la vivimos. Tal cual, sí, la verdad que, bueno, como sabíamos, era importante escucharte porque dejás muy claro toda esta realidad que es increíble en lo que hemos caído. Claudio, como siempre, un placer, quedamos en contacto como siempre. Cómo no, hasta siempre. El dirigente de Unidad Popular, el economista Claudio Lozano, haciendo una pintura impecable de la herencia verdadera. Esta sí que es la herencia. Qué números, Dios mío. 200.000 millones de dólares de deuda en 3 años y medio de gobierno.